¿Qué tal? Buenas noches, maestro Mauricio. Mi nombre es José Antonio Campos Cruz, de la materia Estadística Básica, y pues le presento mi video de la actividad de evidencia de aprendizaje de la unidad número 2, que se llama Interpretación de datos. Antes que nada, pues me gusta saludarlo y pues arranco con lo que es el inicio de mi presentación. Pues antes que nada tenemos que saber que pues un estudio de caso requiere un análisis profundo de muchos conceptos. En este caso el concepto principal pues son los gráficos o las gráficas. Y para entender un poco más acerca del tema, pues tenemos que saber el principio de lo que es una gráfica, y pues no es otra cosa más que una visualización de datos por medio de de gráficos que nos ayudan precisamente a entender un poco más ciertos patrones o tendencias de algún punto en específico. En este caso estamos hablando de lo que es un estudio de caso de una empresa de consultoría que realizó un estudio de una recopilación de datos de 60 trabajadores, haciendo pues un tiempo de pues un cálculo de los tiempos de su casa al trabajo. Entonces, por ahí, en base a esos datos, tenemos información, una recopilación de datos, y pues arrancamos con lo que es primeramente la información en una tabla de distribución, que como sabemos, pues una tabla de distribución requiere cierta cantidad de datos, como lo son los intervalos de clase, las marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, distribución de porcentaje y porcentaje acumulado. Entonces, antes que nada, pues el procedimiento que utilicé, antes que nada, fue acomodar de menor a mayor la cantidad de los datos para tener una mejor visualización. Entonces, en este caso, pues en el documento no lo acomodé, simplemente lo plasmé como viene en la actividad. Pero ya plasmándolo de este lado acá en mi casa, pues ya yo lo redacté y lo acomodé de menor a mayor para tener un panorama más amplio acerca de lo que es los intervalos. Entonces, pues por ahí los intervalos de clases, pues como se muestran en la tabla, son del 0 al 8, del 8 al 16, del 16 al 24, y así sucesivamente hasta llegar al número 60, que es la cantidad de datos obtenidos en base al estudio de la empresa. Y de ahí partimos para lo que es la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que como ya lo vimos en las actividades anteriores, pues se requiere una serie de procesos y cálculos para llegar pues de manera más precisa o más clara a lo que se requiere. Y como primer punto, pues es tener en cuenta esa tabla de distribución para partir con lo que son los gráficos que se piden más adelante para el estudio de caso. Y posteriormente por ahí tenemos una serie de preguntas de cuál es el rango de tiempo de desplazamiento más común, y si hay algún patrón o tendencia que se puede identificar dentro de dichos datos, ¿no? Entonces por ahí en mi documento va a encontrar las respuestas asignadas a cada pregunta. Y después continuamos que la gráfica de frecuencias, que en este caso yo ocupé la gráfica de frecuencia absoluta y frecuencia relativa, porque posteriormente se ocupó lo que fue la gráfica de frecuencia acumulada para tener un panorama mayor en cuanto a los desplazamientos de los trabajadores en minutos. Entonces, pues en la gráfica de frecuencias obviamente tenemos dos parámetros o dos intervalos, que son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que va de un parámetro de 0 a 8, de 8 a 16, como se comentó en la tabla de distribución, y de ahí se partió para el procedimiento de los gráficos. Posteriormente se realizó la gráfica de distribución de frecuencias acumuladas. Pues en este caso tenemos, yo por ahí tomé el ejemplo que se nos dio en una actividad donde no en este caso, en esta gráfica de frecuencia acumuladas como tal, no tomé lo que fueron los intervalos, sino tomé lo que son las marcas de clase que se manejaron en la tabla de distribución, la primera que se muestra en la parte superior de mi actividad. Y en base a eso se tomó la frecuencia acumulada con relación a las marcas de clase. Es
pues por ahí encuentro un contenido que le llaman ojiva de frecuencia. Entonces es una línea que en este caso siempre, a diferencia del polígono de frecuencia, siempre tiene que ir de manera ascendente, porque como su nombre lo dice, es una frecuencia que se va acumulando. Entonces los parámetros o tendencias de dicha gráfica siempre tienen que ir de manera ascendente o de manera pues creciente, ¿no? Entonces por ahí encontramos mi gráfica de frecuencia acumulada en relación a la tabla de distribución con los parámetros de marca de clases y frecuencia acumulada, pues uno en cada eje, ¿no? Y por último tenemos lo que es la gráfica de la frecuencia acumulada de un polígono de frecuencia. Eh, de igual manera que la gráfica anterior de frecuencia acumulada, tomé las marcas de clase porque pues para mí se me hace un poco menos tedioso para poder comprender cierta información de datos, porque a veces los parámetros o intervalos como se manejan de dos en dos, a veces puede ser un poco más compleja el entendimiento de dicha gráfica, ¿no? Entonces, por ahí yo tomé lo que es la frecuencia acumulada de marcas de clase y lo que son las frecuencias acumuladas en base a dichas frecuencias, ¿no? Entonces, de igual manera, siempre tiene que ir en una manera ascendente porque pues son frecuencias que, como su nombre lo dice, son acumuladas. Entonces, pues por ahí tenemos mis actividades. Entonces, profesor, pues el estudio de caso sería este desarrollo de mi actividad. De mi parte, espero que se haya entendido todo o que haya sido de la manera más clara y precisa. Me despido de usted, le mando un saludo y quedo al pendiente de algún comentario o sugerencia acerca de mi video. Saludos, profesor.